Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. Un himno extraño, un baile divertido y un gritico cambiaron la suerte de Venezuela en 1928 y le amargaron la vida al general Juan Vicente Gómez durante muchos años, prácticamente hasta que murió. Debido a ese baile divertido, a ese himno extraño y a ese gritico, todavía sentimos nosotros los efectos, unos muy buenos y otros muy malos. Pero todo lo que estamos viviendo es consecuencia de esas tres cosas curiosas. Y ustedes dirán, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los estudiantes en el 28, en el carnaval, hicieron su famosa Semana del Estudiante. Y todo el pueblo de Caracas se sorprendió cuando veía a aquellos muchachos que gritaban, ajá, balajá, saca la pata alajá, ajá, balajá, saca la pata alajá. Iban gritando aquello por todos lados. Y un hombre dirigía la operación diciendo, ajá, balajá, saca la pata alajá, ajá, balajá, saca la pata alajá. Y de pronto, en el centro del grupo, todos se quedaban sin bailar. Y un tipo gritaba, y ajá, saca la pata alajá. Saca la pata alajá. Era una burla al general Juan Vicente Gómez. ¿Y cuál fue el gritico? Que cuando el tipo decía, ajá, saca la pata alajá, ajá, saca la pata alajá, alguien gritó, muera el bagre, muera el bagre. El bagre, como ustedes saben, es un pez de ríos y de lagos que vive en las aguas fangosas y se alimenta de desperdicio. Tiene unos largos bigotes. Le decían bagre por lo de los bigotes y por lo de los desperdicios. Cuando se enteraron las autoridades que los estudiantes estaban gritando eso, inmediatamente participaron a Maracay. Y entonces el general Gómez, ¿y qué dijo? Los muchachos se han alborotado. Hay que hacer como los padres cuando los hijos le faltan el respeto. ¿Y qué fue lo que pasó? Esto. Los estudiantes salen de la Universidad Central frente al Capitolio con una bandera. Adelante va el Gordo Jiménez Array. El Gordo Jiménez Array era el abanderado de los estudiantes del 28, un médico muy famoso quien en aquella época era estudiante de medicina. Por cierto que el Gordo Jiménez Array era un experto en el baile de la ajá, balajá, saca la pata alajá. Era experto porque ese baile salió de la escuela de medicina y aún viejo todavía, en su casa se divertía y gozaba un pullero bailando el saca la pata alajá. Pero lo cierto es, y esto fue lo cierto, que el general Gómez tenía razón. Tenía razón cuando dijo los muchachos me van a alborotar la cosa. ¿Por qué? Porque los muchachos se fueron desde la universidad, unos 200 universitarios, hasta el Panteón Nacional. En el Panteón Nacional surgió un muchacho margariteño que tenía 20 años. Y ese muchacho margariteño dijo esta pelusa cuando comenzó a hablar. Bolívar, tú que eres el padre de la patria, ven a nosotros y refúgiate en la universidad para que ahí retoñe tu grito valiente y rebelde de San Francisco. Ustedes saben cuál fue el grito de Bolívar de San Francisco. El grito aquel de si la naturaleza se opone, haremos que nos obedezca. Era un abierto llamado a la rebelión. En una Venezuela tranquila, en una Venezuela que era un camposanto, en donde la gente iba como espectros y nadie podía hablar, oír en el Panteón Nacional a aquel muchacho diciendo aquello, pues formó un escándalo, se formó un escándalo. Y todos los estudiantes salieron por primera vez en toda la existencia del gobierno del general Gómez hacia la Pastora. ¿Qué había en la Pastora? Estaba la Plaza de Rivas. En la Plaza de Rivas, Joaquín Gabaldón Márquez, otro estudiante de Derecho, le dijo a la juventud, ¿y por qué no repetimos ahora lo que hicimos en la victoria? Necesitamos a un José Félix Rivas que resucite y nos lleve a la victoria. Aquello fue otro escándalo. Los espías inmediatamente anotaron y el telegrama trabajando para Maracay. Y no quedó la cosa así. Porque en la noche, en un cine que ustedes se deben acordar, que quedaba frente al Capitolio, el Capitol se llamaba en aquella época Cine Rivoli. Allí se presentó otro muchacho de 20 años también, llamado Rómulo Betancourt, quien dijo que la situación en Venezuela era insostenible y dijo algo que molestó mucho al gobierno. Dijo, esta no es una velada literaria, porque aquí la única literatura que hay es tener libertad. Aquello fue otro escándalo. Los muchachos salieron contentos. Caracas se llenó de un espíritu de rebeldía. La gente aplaudía a los estudiantes en la calle que llevaban unas boinas azules. Pero ¿qué pasó? En la noche tenían una fiesta.
Unos estudiantes, los ricos, estaban en la casa de un señor muy acaudalado que vivía por Maturín, cuyas hijas les estaban dando un brindis. Otros estudiantes estaban en un restaurante llamado Mansión Doré, en el centro de Caracas, cuyo dueño había ofrecido un brindis con champán para todos los estudiantes. Y cuando estaban en aquella fiesta llegó la noticia. El gobierno había metido preso a Jovito Villalba, a Rómulo Betancourt, al poeta Pío Tamayo y a Guillermo Prince Lara. Prince Lara, un estudiante de medicina, panadería burda de Rómulo Betancourt, quien en el Hospital Vargas, ese mismo día, rompió la placa que decía obra construida bajo el benemérito general Juan Vicente Gómez, gobierno de paz y trabajo. Rompió la placa y dijo, aquí la única paz que hay es la paz del cementerio y el trabajo son los trabajos en la carretera. Por supuesto, fueron presos todos. Los llevaron al cuartel El Cuño y ahí les metieron a cada uno un par de grillos de 80 libras. Betancourt pasó su cumpleaños, porque Betancourt estaba también cumpliendo 20 años, pasó su cumpleaños esa noche en el cuartel del Cuño. Por cierto que Betancourt era un hombre curioso y extraño. Era muy duro, implacable con sus enemigos, pero sin embargo, a veces tenía problemas sentimentales. Nunca le gustaba recordar cómo había pasado los 20 años en el cuartel del Cuño. Y no le gustaba recordar aquello porque sus amigos, que después pasaron a ser enemigos, le llevaron una serenata esa noche. Y cuando él se acordaba de eso, se le aguaban los ojos. Así. El martes de carnaval. Y entonces, frente a la cárcel, llegaron muchos grupos de muchachas y muchachos, compañeros nuestros, cantando Besos y Cereza, que era entonces la canción de moda. E inclusive me tenían preparado los tres compañeros una especie de fiesta en que no teníamos por qué amenizarla, sino con las charadas de Jovito, con las canciones de Guillermo Prince Lara y con los versos rebeldes de Pío Tamayo. ¿Qué pasó? La vida cambió en Venezuela. El alto comercio de Caracas fue a la huelga, primera huelga que se veía cuando el general Juan Vicente Gómez, una huelga patronal en protesta por el general en protesta por el gobierno de Gómez. ¿Qué ocurrió? Los estudiantes, al saber que los que yo llamo los tres mosqueteros del 28, que eran 4, o sea, Jovito, Rómulo, Prince Lara y Pío Tamayo estaban presos, los estudiantes todos se fueron a entregar y salieron 200 estudiantes de la vieja universidad en grupos de 10 hasta el cuartel de las monjas que quedaba a cuadra y media. Cuartel de las monjas que está al lado del Consejo Municipal. Ahí funcionaba la policía. ¿Y qué iban cantando aquellos estudiantes a entregarse? Ajá, alá, balajá, saca la pata alajá. Ajá, balajá, ajá. Todos fueron enviados al castillo. Seguían en los autobuses cantando aquello. Y ese himno extraño se convirtió en rebeldía. A los 11 días, debido a la presión pública, Gómez se vio obligado a sacar a aquellos muchachos del castillo de Puerto Cabello. Regresaron a Caracas como héroes. Comenzaron a visitar todos los hogares. Y de aquellas visitas de estudiantes a los hogares nacieron muchos romances, muchos amores. Muchas muchachas desafiaron la desconfianza de los padres para contraer matrimonio con aquellos estudiantes, muchos de los cuales no tenían ningún porvenir. Hoy hay decenas y decenas de familias venezolanas que deben su existencia en el planeta Tierra a aquellas aventuras cuando los estudiantes llegaban a Caracas y las casas los recibían con chicha y ponche crema. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. Los concursos de belleza, las reinas y las mises han estado siempre ligadas a la vida social, económica y política venezolana. Hoy en día, gracias a Venevisión, y eso no es noticia porque ustedes lo saben, la belleza venezolana se conoce en los 5 continentes de la Tierra. Nosotros hemos logrado convertirnos, Venezuela ha logrado convertirse
en líder mundial de la belleza. Sin embargo, dentro de la historia de la belleza venezolana, hay un hecho muy curioso y significativo. Me estoy refiriendo al caso de la reina que cambió la historia. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál fue la reina que cambió la historia? La reina que cambió la historia es Beatriz Peña Arreaza, la reina de los estudiantes de 1928. Cuando los estudiantes hacen sus famosas manifestaciones, el pretexto es una fiesta de muchachos con una reina. Esta reina, como ya todos ustedes lo saben, porque le hemos contado muchas veces, fue coronada en el Teatro Municipal. Un poeta llamado Pío Tamayo, quien había llegado a Venezuela por el año más o menos 26, más o menos, quizás un año o 2 años antes, y que estaba en combinación con los estudiantes porque se reunían en el local de la revista Élite, de Santa Capilla a Mijares. Bueno, el poeta, el día de la coronación de la reina, le dedicó un extraordinario poema. En el poema la llamó Libertad. Dijo, tú te pareces a la Libertad, la novia que yo tenía, que me quitaron, que me robaron. Aquello, por supuesto, fue un escándalo. Pero lo más importante es que cuando le llevaron la noticia al general Juan Vicente Gómez, alguien quiso salvar a la reina y a los muchachos. Y le dijo, general, no le preste atención a eso. Usted es un hombre muy importante para creer en esas tonterías. Y Gómez dijo, pero ¿por qué llamaron a la muchacha Libertad? ¿Y por qué el poeta dijo que esa muchacha la tenían secuestrada, a esa Libertad? Entonces el tipo le explicó, eso fue una parábola, general, parábola, yo no creo en parábola. Aquí lo que hay es que el hombre es enemigo del gobierno. Bueno, lo que vino ya ustedes lo saben. ¿Qué le pasó a la reina? A la reina la internaron en su casa en Los Chorros. Pero hubo algo más grave. Cuando comenzó la huelga en Caracas y comenzaron los disturbios, hubo una reunión de emergencia del gomecismo. La reunión era el general Francisco Colmenares Pacheco, el ministro de Relaciones Interiores, nada menos que el doctor Arcaya, el jefe de la guarnición de Caracas, general Eustoquio Gómez, y un bateador designado que se llamaba Eustoquio Gómez. Bueno, se reunieron en el Telégrafo para considerar qué iban a hacer, porque debido al problema de los muchachos y todo, se había declarado una huelga empresarial. La ciudad estaba paralizada. Ya también eso lo hemos contado. Pero lo importante es que cuando estaban reunidos, el general Velasco, gobernador de Caracas que participaba en la reunión, leyó un telegrama y dijo, mire, he recibido este telegrama del general Juan Vicente Gómez. Este telegrama dice que a la señorita Isabelita Jiménez Arraiz y a otra dama más, cuyo nombre no precisó el gobernador de Caracas, Gómez manda de que las metan en un manicomio, que él tiene allá en Maracay los certificados médicos que dicen que estas mujeres están locas y que estas mujeres deben ser castigadas. Claro, obviamente, los certificados médicos estaban falsificados por el gobierno. Lo que pasa es que no querían meterlas en la cárcel y las iban a meter a las 2 mujeres en un manicomio. Fue entonces cuando ocurrió un hecho único en la historia de Venezuela. El feroz Eustoquio Gómez, el mismo Eustoquio Gómez, que guindaba a enemigos políticos con garfios de esos de carne allá en San Cristóbal, se paró indignado y dijo, no, díganle al general Juan Vicente Gómez que eso está muy mal hecho. Contra los hombres todo, pero contra las mujeres nada. El doctor Arcaya escuchó en silencio y le dijo, bueno, yo voy a cumplir con su recomendación, general Eustoquio, le voy a mandar ya un telegrama a Gómez diciendo cuál es la opinión de todos nosotros. López Contreras dijo, es así. Dígale usted, doctor Arcaya, que esa es la opinión de Velasco, la opinión suya, la opinión de Colmenares Pacheco, la opinión de Eustoquio y la opinión mía. No recibieron respuesta. Pero en la noche, llamó el doctor Arcaya en la noche, llamó a cada uno de los otros generales y le dijo, no he recibido respuesta de Gómez, solamente llegó una llamada telefónica de parte del benemérito general Juan Vicente Gómez, que no den por recibido el telegrama que sobre 2 damas él mandó al doctor Arcaya. Y ahí quedó cancelado el proceso. Pero ¿qué ocurre con Beatriz? Beatriz la reina comienza a ser perseguida y hostigada. Y el poeta Pío Tamayo, el poeta que él, ¿verdad?, que la llamó Libertad, fue metido, por supuesto, en el castillo Puerto Cabello. A los 2 o 3 años, ya Beatriz comenzó otra vez a salir a la calle. El poeta no salió más nunca.
En 1934, por allí, lo soltaron. Pero lo soltaron con los pulmones deshechos. Salió del castillo mal llamado Libertador, con los pulmones deshechos por la tuberculosis. Se fue entonces a la casa de sus hermanas, allá en el Tocuyo. Y días después de salir del castillo, comenzó a agonizar. Cuando le faltaban horas para morir, agarró las manos de su hermana y le dijo: hermana, me estoy muriendo cuando deseo tanto vivir. Ahora, ¿para qué demonios me sirve la libertad cuando ya no la necesito? Pío Tamayo tenía aproximadamente en aquella época 37 años, y murió 2 meses y medio antes de morir el general Juan Vicente Gómez. Muerto Gómez, se le rindieron grandes honores a Pío Tamayo. Mucha gente del 28 salió a poner flores sobre su tumba, pero desafortunadamente vino el tiempo y ya no se recuerdan las cosas de Pío Tamayo, como tampoco ya nadie recuerda que Isabelita Jiménez Array, y por eso Gómez quería meterle en un manicomio, fue a la iglesia de San Francisco cuando los estudiantes estaban presos en el castillo de Puerto Cabello. Fue a la iglesia de San Francisco un día domingo a las 10 de la mañana, cuando toda Caracas estaba allí. Logró meterse, desafiando a la multitud, y llegó hasta el púlpito. Le dio un leve empujón al franciscano que estaba allí y subió por las escaleras y se agarró en el púlpito y dijo: Virgen de la Dolorosa, ruega por nuestros estudiantes presos en Puerto Cabello. Un silencio sepulcral. La mujer volvió a gritar: Virgen de la Dolorosa, ruega por nuestros estudiantes presos en Puerto Cabello. Silencio. Y volvió de nuevo, y cuando dijo por tercera vez: Virgen de la Dolorosa, centenares de personas en la iglesia de San Francisco, desafiando a la dictadura más férrea que hemos tenido en el país, comenzó a gritar: ruega por nuestros estudiantes presos en Puerto Cabello. El cura dejó de oficiar la misa. Se dirigió a todos los feligreses y dijo: Virgen de la Dolorosa, vamos a pedirle todos a ella por nuestros estudiantes que están presos en Puerto Cabello. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. El viernes 19 de noviembre de 1948 ocurrió algo que llamó la atención de los caraqueños. El reloj de la catedral se paró. Ustedes dirán: bueno, ¿y por qué llamó la atención eso? Por varias razones. Primero, el reloj tenía 50 años, o más de 50 años funcionando perfectamente. Y segundo, había una vieja leyenda en la ciudad de Caracas, que decía que cada vez que el reloj de la catedral se paraba, se detenía, pasaba algo. La gente asociaba siempre el no funcionamiento del reloj de la catedral con alguna catástrofe de carácter nacional o de carácter urbano. A las 10 de la mañana se presentó el relojero de la catedral, un señor llamado Pérez Llanes, un viejito muy simpático, y los reporteros lo abordaron, porque aquello fue noticia. El pueblo era tan ingenuo que el hecho de que el reloj no funcionara, el reloj de la catedral, era noticia. Y entonces Pérez Llanes dijo: señores, ¿y por qué ustedes se alarman? Ese reloj es muy bueno, ese reloj tiene mejor salud que la de todos nosotros. Tenía más de 50 años sin detenerse. Sin embargo, comenzaron por esas coincidencias una serie de rumores. Los rumores eran de que el presidente gallego había recibido un ultimátum de las Fuerzas Armadas. Decía la gente en la calle, y todo el mundo lo comentaba, que el gobierno iba a caer. Incluso una personalidad que es hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, y que en aquellos años, en el 48, era el caricaturista de El Gráfico, un diario de oposición, y que firmaba sus caricaturas con el nombre de Ramán, publicó una caricatura que hizo historia en el país. La caricatura era un mango que estaba a punto de caer de la mata, y el mango decía AD, y abajo la leyenda era muy simple: como mango maduro. Por supuesto, todas aquellas cosas tenían a la gente alebrestada, como diríamos en criollo. Últimas Noticias publicó un recuadro en la última página
que decía, antes de gobernar en Venezuela no hay que olvidar a los trabajadores y los campesinos. Todo eso aumentó el rumor. Delgado Chalbaud declaró en Miraflores que no pasaba nada, que había completa normalidad en todo el país. A su lado estaba Pérez Jiménez, quien se limitaba a sonreír socarronamente. Últimas Noticias publicó grande en la última página la declaración de Delgado Chalbaud y abajo puso una mancheta, o sea, un recuadro, en donde decía que había que tomar en cuenta a los trabajadores antes de gobernar en Venezuela, la misma línea de conducta. ¿Y qué pasa? Llega el día domingo, los rumores se acentuaban. Todo el mundo decía que los militares habían dado un ultimátum al gobierno y que ese ultimátum iba a vencer al día siguiente, el lunes, que era día 22. Entonces Miguel Ángel Capriles se fue el domingo a hablar con Luis Troconis Guerrero en El País. El País era el diario del gobierno, el diario de Acción Democrática. Troconis Guerrero tenía sobre el escritorio, cuenta Miguel Ángel, varios comunicados sindicales. Miguel Ángel agarró los comunicados y le dijo, Troconis, pero este es muy bueno, yo pienso publicarlo. Troconis le dijo, ten cuidado porque acuérdate que hay censura y acuérdate que eso es muy delicado. Y textualmente le dijo, esos comunicados son candela pura. Miguel Ángel llevó su comunicado a Última Noticia. Allá se reunió el comando del periódico y entonces se acordó publicar el comunicado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y de la Federación de Trabajadores Petroleros. El comunicado lo firmaba Bernardo Pérez Salinas y Luis Tovar, una pelusa. Salió el comunicado grande el 22, en toda la última página del periódico. El comunicado decía 300.000 obreros y campesinos dispuestos a defender la democracia. Aquello cayó como una bomba en todos los cuarteles. Los militares pensaron inmediatamente que Acción Democrática, en combinación, como era obvio, con Rómulo Gallego, iba a desatar una huelga general para detener el golpe. Fue entonces cuando un señor, de quien ya nadie se acuerda, y a quien llamaban el Mono Mendoza, que era mayor, y era el jefe de la guarnición de La Guaira, se alzó por su cuenta. Se alzó por su cuenta y le dijo a los oficiales, Pérez Jiménez es un traidor y Delgado Chalbaud es un traidor. Se han puesto de acuerdo con el gobierno. Es bueno también recordar que ya Delgado Chalbaud le había dicho al presidente Gallego en presencia de Pérez Jiménez que ellos no se iban a meter más en política, que solamente pedían que el gobierno no tuviese intervención alguna en los ascensos militares. Les molestaba que los políticos decidieran los ascensos militares. Pero lo cierto es que se alzó el Mono Mendoza. Fue entonces cuando un grupo de oficiales se le acercó a Pérez Jiménez y le dijo, ¿usted da el golpe o lo damos nosotros? Pérez Jiménez le dijo, muchachos, cálmense, cálmense. El golpe lo va a encabezar el comandante Delgado Chalbaud, quien no es nuestro representante ante el gobierno. Y en efecto, pasó un detalle curioso, porque la historia de Venezuela está llena siempre de curiosidades y de hechos aparentemente intrascendentes. El mismo 22, ¿qué ocurre? Estalla un neumático de un automóvil en la esquina de Las Gradillas, a las 12 del día. Es decir, que Noticias ha publicado la gran página diciendo que hay 300.000 obreros y campesinos dispuestos a defender la democracia. Y cuando estalla aquel neumático, era tal la tensión colectiva, y esta es una cosa digna de que la estudien sociólogos y psiquiatras, que todo el mundo echó a correr. Y todos los comerciantes que rodeaban la Plaza Bolívar con sus establecimientos cerraron las puertas. Incluso la gobernación, que no era un establecimiento comercial, cerró sus puertas también. La policía tomó los techos adyacentes a la Plaza Bolívar y se creó un estado de emergencia. Comenzaron a regarse bola por todas partes. Se decía, por ejemplo, que en Catia se habían alzado unos cuarteles. El transporte se paralizó y se cundió el verdadero pánico en la ciudad. Fue entonces cuando Pérez Jiménez le dijo a Delgado Chalbaud, si nosotros no damos el golpe, los adecos van a declarar una huelga general. Y en horas de la tarde se escuchó por primera vez la voz de Pérez Jiménez diciendo que las Fuerzas Armadas habían asumido el control del país para asegurar la paz social en Venezuela. Muchos de ustedes dirán, ¿y qué tenía que ver el título con el alzamiento? Algo muy simple. El embajador de Estados Unidos en Venezuela en aquella época se llamaba Walter J. Donnelly. Y cuando se estaban haciendo las gestiones para reconocer a la Junta Militar de Gobierno, porque la Junta que desplazó a Rómulo Gallegos estaba presidida por el comandante Delgado Chalbaud. Estaba Pérez Jiménez como ministro de la Defensa y estaba Llovera Páez como ministro de Relaciones Interiores. Walter J. Donnelly le dijo a Delgado Chalbaud, usted sabe qué precipitó el golpe.
el golpe lo precipitó ese título de Últimas Noticias. El título es 300.000 obreros y campesinos. Los militares estaban dispuestos a ver todavía si llegaban a un acuerdo con Rómulo Gallego, a ver si convencían al viejo, que entre paréntesis no lo hubieran convencido nunca. Gallego era un hombre de una sola palabra, de él se comentaban anécdotas espectaculares como estas, por ejemplo. Siendo director del Liceo Caracas, amonestaba a un muchacho y le decía: usted está dejado hasta las 5. Es bueno que los jóvenes sepan que cuando a un muchacho lo dejaban en la escuela, haciendo tareas en castigo, aplicaban el término dejado. Y entonces un muchacho decía: me dejaron ayer. Me dejaron ayer era que en lugar de salir a las 4:30 le decían: usted sale a las 6. Bueno, Gallego decía: usted está dejado hasta las 5. Y a las 5 para las 5 decía el muchacho: maestro, ¿me puedo ir? No, faltan 4 minutos para las 5, es a las 5 que usted se va. Y a las 5 en punto se le acercaba y le decía: váyase, váyase. Es decir, era un hombre muy recto, tan recto que un militar amigo, Márquez Áñez, le aconseja, cuando hay aquella crisis militar, le aconseja que se vaya en un tanque a uno de los cuarteles de Caracas. Y Gallegos entonces le dijo: mire, sepa usted una cosa, comandante, que yo no me disfrazo. Yo soy civil y no me voy a disfrazar nunca de militar. Era un hombre muy recto. Pero en el proceso del 24 de noviembre que tumbó a Rómulo Gallego, hay otro hecho muy importante también. Gallegos le pidió a los militares reunirse y hablar con ellos. Toda la alta oficialidad se concentró en el Ambrosio Plaza. El presidente ofreció llegar a las 10 de la mañana, pero a las 10 de la mañana no llegó. Llegó en horas del mediodía, como a las 12, 12:30. ¿Y qué pasó? Que el Mono Mendoza, ese mismo golpista que se había alzado en La Guaira y que se mantenía alzado en La Guaira, procedió entonces a tomar la palabra mientras el presidente no llegaba y a explicarle a todos sus compañeros por qué había que tumbar al gobierno. ¿Por qué Gallegos no llegó a la hora exacta? Sigue siendo un misterio. Pero sin embargo, es curioso observar que Gallegos pronunció una gran frase. La gran frase es una frase que no conocimos nosotros en aquel entonces, porque los militares no permitieron su publicación, pero que años después se conoció. Un breve comunicado que decía simplemente que había sido derrocado por la fuerza, que estaba detenido en su domicilio, y terminaba con una frase que resultó histórica: pueblo de Venezuela, yo cumplí con mi deber, ahora te toca cumplir a ti. Y a los militares le hizo otra frase, aquella frase de que la suerte ya está echada. Ya yo cumplí con mi deber, le repitió, son ustedes ahora los que deben decidir. Gallego se mantuvo en el poder 9 meses y 9 días. Allí, en esa forma, con el derrocamiento de Rómulo Gallego, se cumplió el primer episodio trágico consecuencia de la Revolución de Octubre. Revolución de Octubre que se había efectuado 3 años antes, el 18 de octubre, y que era, para el pueblo de Venezuela en aquel entonces, la llamaban unos la gloriosa y otros la llamaban la Revolución de Octubre. Sin embargo, los hechos históricos han demostrado que ni fue gloriosa ni fue revolución, porque una revolución en el sentido real de la palabra es lo que cambia totalmente la estructura social. Aquello fue simplemente un golpe seco. Y como decía Mariano Picón Sala, hay dos cosas en Venezuela: los golpes y las revolucioncitas. La diferencia que hay entre golpe y revolucioncita es la siguiente: el golpe es seco, sin una gota de sangre, y en la revolucioncita los médicos de los hospitales trabajan mucho. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. El mes de diciembre está asociado a dos elementos fundamentales de la vida del país. Me estoy refiriendo a las hallacas y al pan con jamón. Un sociólogo pedante diría que estos son
los puntos fundamentales, los pilares básicos de la identificación nacional. Un gran periodista venezolano, Ramón David León, decía que la hallaca era el único plato criollo que tenía un profundo contenido de carácter político. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una hallaca, tronco de hallaca de gallina, por ejemplo, o un bollo con la política? Muy simple. El venezolano asoció siempre, así como asoció la arepa a subsistir, a la subsistencia. La gente antes decía, por ejemplo, cosas como esta: cada muchacho viene con su arepa debajo del brazo, lo que no es totalmente cierto, como saben ustedes. También decía cosas como esta la gente refiriéndose a la arepa. Decían, la arepa está cuadrada. ¿Por qué? Porque la arepa era el símbolo de la subsistencia. Si la arepa estaba cuadrada es que la cosa estaba muy mal. Con la hallaca la situación era similar, pero al referirse a la política. Y entonces el que estaba preso, por ejemplo, para darse ánimo, decía, yo creo que yo me voy a comer las hallacas en mi casa. Las hallacas se comían nada más que en diciembre. Es ahora cuando hay turistas y se come hallaca en todo momento. Pues hay gente que come hallaca en abril y come hallaca en octubre. Pero en aquella época se comía hallaca nada más que en diciembre. Y entonces la gente decía, el preso decía, yo me voy a comer las hallacas en mi casa. Y el que estaba expulsado decía, lo que son las hallacas no las comemos en Caracas. Y el que esperaba una mejora extraordinaria en su sueldo decía, las hallacas que me voy a comer van a ser hallacas de cochino. Es decir, que la hallaca se asociaba siempre a la calidad de vida. Bueno, la hallaca tiene un origen que todavía se discute. Muchos dicen, pues, que eran los desperdicios que aprovechaban los esclavos para preparar el plato. Otros dicen que no, que la hallaca, ¿verdad?, fue hecha así, pero con conciencia. Se mezclaron todos los sabores criollos, algunos de ellos no eran criollos, venían de España, y nació este gran plato nacional. De la hallaca hay muchas anécdotas. Una de las anécdotas más curiosas de la hallaca es aquello de Multisápida, que hizo famoso a Rómulo Betancourt cuando, al felicitar a los venezolanos en un diciembre, hablaba de la multisápida. Pero es bueno que le diga a ustedes que esa palabra no la inauguró Betancourt. Esa palabra era muy antigua, es de castellano antiguo, es muy vieja, y el primero que la utilizó en Venezuela no fue Rómulo Betancourt. El primero que la utilizó, según decía Rosenblatt, fue el famoso escritor Mario Briceño Iragorri, quien en una de sus obras hablaba de la multisápida, al referirse a la hallaca. De la hallaca también se cuentan cosas muy pintorescas. Se dice, por ejemplo, que todo venezolano que se estima tiene que comer hallaca, y que tiene que comenzar a comer hallaca el 1 de diciembre, porque si no come hallaca el 1 de diciembre es una especie de prófugo o de contrabandista. La hallaca también se asocia a la buena suerte. El que no tiene para las hallacas en diciembre, se dice que se está muy mal, se está pelando, y lo más probable es que en enero sea noticia, porque ese no vibra, ¿no? También hay algo muy vinculado a la familia venezolana, que es la hallaca como tal. La hallaca no es fruto de un trabajo individual, no se puede decir que hay una señora que hace hallacas, no. La hallaca es fruto de todo un equipo. ¿Y antes qué ocurría? Antes la gente reunía a toda la familia, ya en fines de noviembre y a principios de diciembre, y comenzaba cada miembro de la familia a cumplir una tarea en relación con la hallaca. Los más pequeños, por ejemplo, los más pequeños estaban lavando y limpiando las hojas. Las niñitas estaban preparando el guiso. Y el artífice, el gran arquitecto de la hallaca, generalmente era la abuela, que era la que dirigía todas las operaciones. Uno de los principios venezolanos más sensacionales en relación con las hallacas es que la hallaca se asocia fundamentalmente a la madre, se asocia a la mamá, y de allí viene, pues, lo que para todo venezolano no es una leyenda, sino es una sentencia. Toda persona que se estima dice, las mejores hallacas son las de mi mamá. Esto es una cosa que se mantiene en Venezuela desde hace decenas o cientos de años. Por cierto, que un tomador de pelo un día, en un año nuevo, sembró un gran escándalo en Caracas, porque comenzó a colocar en una serie de paredes por Altamira y también por Prados del Este una leyenda que decía, las hallacas de mi mamá son una, y entonces decía una grosería. Por supuesto que ello se tomó como una herejía. La hallaca, pues, es el símbolo de la vida del país y es el símbolo de la política del país. Cuando la cosa está mala, la gente dice, como que no vamos a comer hallacas. O dice, las hallacas están por las nubes. Otros dicen, no, hombre, las hallacas están compitiendo con los cohetes norteamericanos. Unida a la hallaca hay otro factor de Navidad fundamental, que es el famoso pan con jamón. El pan con jamón tiene una historia extraordinaria en Venezuela. Y el pan con jamón que se hacía antes era un verdadero pan con jamón. Yo no digo que el de ahora sea malo,
¿no? Pero la verdad es que el de ahora no tiene nada que ver con el pan con jamón que consumían los venezolanos hace 30, 40 o 50 años. Yo les voy a recordar a ustedes algo para que ustedes se imaginen. Primero que todo era un rito el pan con jamón. Las panaderías comenzaban en noviembre a guindar el pan con jamón de las vigas de la panadería. Luego después, en los primeros días de diciembre, agarraban ese jamón, lo partían en lonja, luego en tiras y luego en pedacitos, en trozos, en cubitos. Para esa tarea llamaban a los estudiantes y los estudiantes iban a picar los pedacitos de pan con jamón y como premio les daban entonces un buen pan con jamón y una botella de vino. Eso era todo y todos los estudiantes salían muy contentos. Observen ustedes y recuerden los precios del pan con jamón. Esto es impresionante. La panadería más famosa en aquella época para vender el pan con jamón era la panadería de Altagracia, de Enrique Banche. El pan se hacía con dos masas, una masa que llamaban blanda, esa era medio calichoide, ¿no? Y una masa que llamaban fina. La masa fina era una masa que tenía nada menos que huevo y mantequilla, una guará. El pan con jamón más barato era el pan de a Bolívar. Ese pan de a Bolívar costaba, más o menos tenía aproximadamente, no sé si me equivoco, 30 gramos de jamón y 5 gramos de pasa. Ese costaba un bolívar. Había otro pan, un pan de 2 bolívares. Ese tenía nada menos que 60 gramos de jamón y 10 gramos de pasa. Más adelante seguía la escala poderosa. Había un pan de 4 bolívares con una masa extraordinaria. Ese pan de 4 bolívares tenía nada menos que 120 gramos de jamón y 20 gramos de pasas. Y ahí no había truco, el peso era exacto. Era muy difícil, por supuesto, para un obrero comprar un pan de jamón de 8 bolívares, que tenía nada menos que 250 gramos de jamón y 50 gramos de pasas. Este era el pan con jamón más barato de todos los panes de primera categoría, que como les dije antes, se hacían con esa masa poderosa muy buena. Había un pan también de 12 bolívares. Ese pan tenía, creo que, 400 gramos de jamón y 80 de pasa. Pero había algo que era un espectáculo. Si un hombre le llevaba a la familia de la novia esto que yo les voy a decir, es que el tipo se ponía en la buena. La suegra le decía, has hecho bien en seleccionar a Nicanor, ese va a ser un gran partido. ¿Y qué era lo que le llevaba? ¿Una joya? No, lo que le llevaba era el pan gigante de jamón, que eran 20 bolívares, que era el precio máximo. Ese pan tenía casi 1 metro de largo. No estoy exagerando, 1 metro de largo, con 800 gramos de jamón y 120 gramos de pasa. Creo que la memoria no me falla. Este pan no lo consumía la gente común. Este pan era para los ricos. Este pan lo consumía la gente que vivía en el Paraíso, los que vivían en Altagracia, en la esquina de Sala, en Balconcito. Esa era la gente que comía ese pan con jamón. En aquella época, no solamente se decía, dime con quién andas y te diré quién eres, sino se decía, dime qué pan de jamón estás comiendo y te diré dónde vives. En relación con el pan de jamón hay muchas historias sentimentales. Por ejemplo, un día se presentó en la panadería de Altagracia un muchacho y el muchacho compró un pan de jamón de 20 bolívares. Un policía llamado Loaiza le dijo, ¿dónde te robaste los 20 bolívares? Devuelve el pan con jamón. Se lo llevaron, el muchacho se lo llevaron preso. Al día siguiente salió retratado en los periódicos. Por cierto que tenía la cara morada, lo que prueba que le dieron unos cuantos golpes. El muchacho confesó que en la esquina de las gradillas le robó a una señora 20 bolívares para llevarle un pan con jamón a su abuelita que estaba enferma en el hospital Barrio. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. ¿Dónde vas a recibir el cañonazo? Bueno, los que tienen menos de 40 años dirán, pero bueno, ¿qué cañonazo es que se están refiriendo? Y era que en Caracas, el Año Nuevo, nadie decía dónde voy a pasar el Año Nuevo, ni dónde voy a recibir el Año Nuevo, sino se decía dónde voy a escuchar el cañonazo. Nadie decía tampoco, es noche de cañonazo, no, sino el cañonazo. ¿Qué vas a hacer tú la noche del cañonazo? ¿Qué vas a hacer tú cuando venga el cañonazo? El cañonazo era una tradición que según muchos comenzó en épocas de Guzmán Blanco.
Cuando Guzmán Blanco existía un viejo cañón en el cuartel San Carlos que lo llamaban La Cochina, otros le decían La Berraca. Ese cañón estaba colocado en la parte sureste del cuartel San Carlos. Y a las 12 del 31 de diciembre se disparaba lo que llamaban la salva de ordenanza, o sea, que eran 12 cañonazos. Simultáneamente a los 12 cañonazos comenzaban a sonar las campanas de la catedral y se escuchaba lo que la gente llamaba las gloriosas notas del himno nacional. Era entonces cuando comenzaba en toda Caracas la abrazadera y el grito clásico de ¡Feliz año, feliz año! Los ricos destapaban botellas de champaña y los pobres se echaban su palo de ron. Generalmente en las casas los novios aprovechaban el cañonazo para apurruñar, como se decía, a la muchacha. Le echaban su buena apurruñada. Las viejas, especialmente las abuelas, recibían el cañonazo en alguna de los cuartos de la casa, con la puerta cerrada, rezando por todos los muertos de la familia. El cañonazo era el momento del gran recuerdo. Las viudas lloraban, los huérfanos lloraban, los que habían tenido grandes noticias se abrazaban y le daban gracias a Dios. Comenzaba a repartirse entonces dulce de lechosa, aparecían las famosas hallacas. Es decir, que el cañonazo era una institución en Venezuela, pero la gente iba fundamentalmente a escuchar el cañonazo en la Plaza Bolívar. ¿Cómo se producía el cañonazo? Mi amigo el general Víctor Arteaga, un veterano artillero, me refería el otro día que el cañonazo lo producía un viejo cañón que estaba después en la planicie, después que el Ministerio de la Defensa fue construido en la planicie, lo que hoy es un museo militar, ahí estaba el cañón. Al cañón le metían lo que llamaban los artilleros garguza. La garguza era, según me ha explicado Arteaga, una bolsa de tela fuerte con una carga de pólvora. Eso se lo metían al cañón con el estopín, incendiaba la pólvora y sucedía la explosión. Aquello era un escándalo. Escuchaste el cañón, decía. Cuando alguien estaba muy enfermo, los amigos, cuando lo visitaban en el hospital, comentaban en voz baja, como que no va a escuchar el cañonazo. Pero hablábamos de la Plaza Bolívar. La gente iba a recibir el año en la Plaza Bolívar. Las mujeres iban adornadas con trajes de plumas, con abanicos, con grandes y espectaculares sombreros. La gente sacaba ese día lo mejor que tenía para ir a la Plaza Bolívar. En época de Cipriano Castro, cuando se lanzó aquella consigna que decían ni cobro andino ni pago caraqueño por los encuentros, las trifurcas y los pleitos a machete que había entre los andinos y los centrales, era una institución que el presidente de la República brindaba a la gente que estaba en la Plaza Bolívar. Por ejemplo, había un negocio llamado la Botillería Montalbán, que quedaba en la esquina de la Sociedad, como decían antes, no decían esquina de Sociedad como ahora, sino la esquina de la Sociedad. Bueno, allá en Montalbán, el general Cipriano Castro mandaba a buscar para todos los años nuevos 30 cajas de brandy. Y el presidente de la República salía al balcón, saludaba a la gente y después iba y hasta bailaba en la Plaza Bolívar. La gente se abrazaba. Por cierto que un 31 de diciembre del año de 1900, cuando se estaba en pleno festejo en la Plaza Bolívar, ocurrió algo insólito, algo que alarmó a un gentío. Llegaron unos tipos, no se sabe quiénes eran, sacaron un revólver, sacó un revólver uno de ellos y disparó contra el caballo de Bolívar y le metió al caballo 4 balazos en la barriga. Durante meses, refieren las crónicas, y esto parece que fuera mentira, pero es cierto, esto lo contaba un hombre a quien mucho debe la historia menuda de la ciudad de Caracas. Me estoy refiriendo al militar, periodista y escritor don Lucas Manzano. Bueno, Lucas Manzano refería esta historia, ¿no? Le metieron 4 balazos en la barriga al caballo de Bolívar y durante meses estuvo por los agujeros, estaba saliendo un líquido que la gente presumía que era agua. Y los muchachitos cuando iban a la Plaza Bolívar decían, ay mamá, mira el caballo se está orinando. Eso es que fue un escándalo en Caracas durante unos 4 o 5 meses. Eso por supuesto hizo que perdiera un poco de solemnidad la fiesta del Año Nuevo en la Plaza Bolívar. Sin embargo, todos los años el que era caraqueño iba allí a recibir su cañonazo, a oír su cañonazo. Eso era una costumbre típica, igual a aquella de ir a pedirle la bendición a la mamá. Eso era fundamental. El tipo que el Año Nuevo, o sea el 31 de diciembre, no iba a pedirle la bendición a la mamá, decían que se empavaba para toda la vida. Muchos hijos que estaban peleados con las hermanas, que estaban peleados con los padres,
porque habían tenido problemas, especialmente las hijas que se habían casado contrariando la voluntad del papá o la mamá, hacían un gran esfuerzo. Y entonces iban el 31 de diciembre a la casa, nada más que a pedirle la bendición a la mamá. Y los esposos, que a lo mejor estaban peleados, ¿verdad?, con la suegra o con el suegro, hacían un gran sacrificio y entraban con su mujer a la casa. Don fulano, ¿cómo está usted? Y entonces después le decían a la mujer aparte, ¿ya le pediste la bendición a tu mamá? Entonces vámonos, y se retiraban. Otras familias hacen lo que todavía se acostumbra hoy en día. Pasan con la mamá del marido, pasan el Año Nuevo, y luego después se alternan, la Pascua la pasan con la otra familia, la de la esposa. Es decir, que el cañonazo es una institución vinculada a los venezolanos. Todavía los viejos hablan de dónde vas a recibir el cañonazo. El cañonazo perduró más o menos hasta la época del golpe contra el general Medina. Después de la mal llamada Revolución de Octubre, desapareció prácticamente el cañonazo. Todavía me dicen que en algunos pueblos del interior los muchachos fabrican rudimentarios cañones con el clásico bambú y entonces la gente se ha acostumbrado a celebrar su cañonazo. Es un cañonazo típico y distinto. Sin embargo, la tradición no ha muerto, porque todavía en el lenguaje del viejo caraqueño se habla del cañonazo. Y aún perdura por allí la letra de una vieja canción, de un cantante llamado Andrés Cisneros, que decía siempre, cuando suena el cañón y anuncia que un año comienza. Así son las cosas. Antes, todo votante en Venezuela se acordaba del Mocho Hernández. Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el Mocho Hernández con las elecciones? Muy sencillo, elemental, Watson. El Mocho Hernández fue el precursor de las modernas elecciones en Venezuela. Como muchos de ustedes saben o recuerdan, el Mocho Hernández, o sea, el general José Manuel Hernández, nació en la parroquia de San Juan y lo llamaban el Mocho porque en un combate en Los Lirios, una población que queda por allí mismo, por el estado Carabobo, lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto y al día siguiente lo machetearon, le dieron unos cuantos machetazos por el cuello y el brazo derecho se lo desfiguraron totalmente. Perdió 2 dedos de la mano. Entonces los mochistas, cuando el Mocho ya era célebre, saludaban así. Bueno, el Mocho se fue a vivir a Estados Unidos y durante mucho tiempo, apasionado por la política, aprendió todas las técnicas modernas de la propaganda electoral. Es una cosa bastante curiosa porque estamos hablando nada menos que de 1897. Entonces el Mocho Hernández, en época de Crespo, vino a combatir aquí, a luchar en unas elecciones. Fue la primera vez que los venezolanos vieron un candidato que recorrió el país de norte a sur y de este a oeste repartiendo fotografías, que le decía a sus partidarios que los esperaran en los pueblos, en las plazas, con pancartas, con fotos y con consignas. El lema del Mocho Hernández era, y ustedes se van a impresionar, era abajo la corrupción y los contratos sucios. Y todo el mundo gritaba, ¡viva el Mocho Hernández! El saludo, como dije antes, era un saludo así, porque al Mocho le faltaban 2 dedos y la gente gritaba, ¡viva el Mocho Hernández! Y saludaba así. Bueno, pero lo cierto es que el general Crespo le dio al Mocho toda clase de garantías para que desarrollara su campaña moderna. Era una campaña en donde se distribuían fotografías. El Mocho llegaba a los pueblos y le organizaban almuerzos. La gente pagaba los almuerzos y con esa plata se contribuía para la propaganda de la campaña. Al llegar buscaba a la gente importante y le invitaba a fundar periódicos. Y en una campaña del Mocho Hernández, en esa campaña de la época de Crespo, logró el Mocho Hernández en 2 meses nada menos que fundar 35 periódicos en todo el país. Fue el primer candidato en la historia de Venezuela que recorrió todos los pueblos. El Mocho iba a caballo y le seguían detrás una cantidad de partidarios a caballo con fotos del Mocho Hernández que llevaban pegadas en unos palitos. Y la consigna era, ¡viva el Mocho! Cuando fue la campaña y vinieron las elecciones, el general Crespo llamó al Mocho Hernández. Crespo le tenía miedo al Mocho, porque el Mocho, además de ser civilista y de ser un hombre que creía en la democracia teórica, también era un tronco de caudillo. Y entonces le dijo Crespo, oiga, general Hernández, tenga usted mucho cuidado, yo solo le voy a garantizar
el proceso eleccionario. Y le repitió lentamente las dos palabras. Muy bien, el 1 de febrero de 1875 se realizaron las elecciones. Y cuando el Mocho llegó a votar en la Plaza de Candelaria, porque esa era su jurisdicción, él vivía de Miguel Hacho a Miseria, se encontró con algo muy grave. La plaza estaba tomada por hombres todos cubiertos de cobija, como en el cuadro este de Armando Barrio, ¿verdad? De Héctor Poleo, cubiertos de cobija con un machete por aquí abajo. Entonces el Mocho se acercó, llamó al presidente del Consejo Supremo Electoral de entonces, levantaba las cobijas de los tipos y decía, vean, este hombre es del campo, no es de esta jurisdicción y viene armado, lo que es ilegal. Lo cierto es que el Mocho no pudo votar en la Plaza de la Candelaria, pero lo importante es que la gente que el gobierno llevó para que votara por Andrade, que era el adversario del Mocho Hernández, o sea, los que llevaban las cobijas y los machetes, cuando veían al Mocho, gritaban, ¡viva el Mocho Andrade! Es decir, que estaban pagados por el gobierno, pero sus sentimientos estaban con el Mocho y gritaban ¡viva el Mocho Andrade! Aquellas elecciones fueron un fraude. Y la gente dijo, los tomadores de pelos dijeron que Andrade se había quedado con las mesas, porque hubo truco. El Mocho se había quedado con las masas, porque tenía la afición popular. Y Tosta, que era un general candidato muy mujeriego, se había quedado con las mozas. Así son las cosas. Una de las elecciones más curiosas que se han celebrado en Venezuela fueron las de 1944. Y ustedes me dirán, pero en 1944 no hubo elecciones. Hubo elecciones, pero no eran elecciones políticas. Me estoy refiriendo cuando por primera vez en la historia de Venezuela los venezolanos fueron a votar, nada menos que directo y secreto, como se suele decir, a sus mesas, pero no por un político, fueron a votar por dos mujeres, Yolanda Leal y Oli Clemente, para decidir quién de ellas, para decidir con el voto popular, quién de ellas iba a ser la reina de la 7ª serie de béisbol amateur, que se iba a celebrar en octubre de 1944. Hubo 4 candidatos, pero de ellas, 2 candidatos apasionaron al público y dividieron al país, como decíamos entonces, en 2 toletes. Una era Yolanda Leal, a quien llamaban sus fanáticos el bombón de Montepiedad, fanática deportista, maestra y de 20 años. La otra era Oli Clemente, una muchacha de la alta sociedad de Caracas, bellísima, muy culta y también deportista consumada. El país se dividió y aquello se convirtió en una lucha entre los de abajo y los de arriba, en una lucha entre ricos y pobres. Los ricos y poderosos estaban representados por la bella Oli Clemente y los pobres se sentían representados por Yolanda Leal. Fue tal el fanatismo, el interés y el entusiasmo en aquellas elecciones que los propios partidos políticos por debajo de cuerda participaron, pues aquel ensayo que se hacía del voto directo y secreto tenía un extraordinario significado político en una Venezuela en donde no habían elecciones directas para el presidente de la República y en donde la oposición pedía elecciones. Lo cierto es que el Nacional y el Universal respaldaban a Oli Clemente. Últimas Noticias respaldaba a Yolanda Leal. Los centros sociales más finos de Caracas y de todo el país estaban con Oli Clemente y los centros sociales de medio pelo estaban con Yolanda Leal. Las 2 mujeres recorrieron el país. Una se fue para el occidente y otra se fue para oriente. Después se invertían los papeles. Una iba a oriente y la otra iba a occidente. Aquello fue una campaña en forma. Cuando vinieron las elecciones, todo aquel que tenía 15 años podía ir a votar. Se votaba en el Estadio Nacional, que queda cerca del urbanización La Fuente, se votaba en el Estadio San Agustín y en todos los cines y teatros de Caracas. Yolanda Leal arrasó, ganó por 24.850 votos. Pero lo curioso fue que Yolanda Leal, el bombón de Montepiedad, superó a Rómulo Betancourt. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Betancourt con eso? Por lo siguiente, en las elecciones a concejales, Betancourt se lanzó por la parroquia San Agustín y resulta que en San Agustín Yolanda Leal arrasó con más votos de lo que Betancourt había sacado. Vean ahora cuáles fueron los votos que sacó Yolanda Leal. Yolanda Leal ganó en San Agustín
en el Estadio Cerveza Caracas con 3.178 votos. Y Oli Clemente sacó 574. Y en las elecciones para concejales en la misma parroquia de San Agustín, Rómulo Betancourt sacó 674 votos y el gordo Rodolfo Quintero 606. Es decir, que Yolanda Leal le ganó a Betancourt en sentido figurado si comparamos las dos cifras, y Oli Clemente al gordo Quintero. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. El escándalo electoral más grande de este siglo registrado en Venezuela, porque esperamos que en los próximos 5 años, que falta para terminar el siglo XX, no va a haber otro escándalo, fue el que ocurrió en 1952, cuando la dictadura militar le robó las elecciones a Jovito Villalba. Bueno, en pocas palabras la historia fue así. La Junta de Gobierno, presidida por Suárez Flamerich, había ofrecido, después de tumbar a Rómulo Gallego en el 40, había ofrecido un régimen constitucional. Entonces simplemente se convocó en 1952 a elecciones. Esas elecciones se celebraron en diciembre. Se redactó un estatuto electoral, pero la Junta de Gobierno tomó las precauciones de decir que en esas elecciones no podía participar ninguno de los partidos implicados en los sucesos políticos del pasado. En concreto, con nombre y apellido se estaban refiriendo a Acción Democrática y al Partido Comunista de Venezuela. Lo cierto es que los otros partidos se inscribieron. Betancourt, desde Puerto Rico, le dio orden a sus partidarios de que no votaran. Dijo, no voten porque esa es una farsa. Esas serán unas elecciones como las que hace en la República Dominicana Chapita Trujillo. Sin embargo, Jovito se convirtió en el abanderado de la unidad nacional y concurrió a las elecciones. Copey también concurrió. Y el partido que representaba al gobierno, o sea, a la dictadura militar, era el FEI. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los afiches de aquella campaña electoral. Bueno, fíjense. Este era el afiche del FEI. El FEI era Frente Electoral Independiente. Como ustedes pueden observar, en primera línea aparecen las fotos de los candidatos del partido del gobierno, que eran Oscar Rodríguez Rajirena, Luis García, Laureano Vallenilla Lán, Carlota Benítez de Socorro, Juan Saturno Canelón y otros. Ahora vean ustedes el afiche del Frente Nacional contra la Dictadura, es decir, el de Jovito y de sus amigos. En primer término, como candidatos, estaban Jovito Villalba, Mario Briceño Iragorri, Raúl Díaz Legórbulo y Tenorio Simontes. Pero lo cierto es, y esto es lo más importante, que mucha gente decía que no iba a votar porque en esas elecciones iba a haber trampa. Sin embargo, la gente votó masivamente. Pero antes de que la gente votara masivamente, hubo en el Nuevo Circo de Caracas, y yo creo que esto decidió la situación política, un gran mitin. Era el primer mitin que se celebraba en Venezuela después de 4 años. Gallegos había caído en el 48 y estaban suspendidas todas las garantías. En ese mitin, el orador estelar fue Jovito Villalba. El Nuevo Circo estaba lleno, cuando de pronto la gente comenzó a gritar en plena dictadura: ¡libertad, libertad, libertad! Y aquello parecía una tormenta, hasta que apareció un hombre flaco con el saco abierto. La gente comenzó a gritar, era Jovito, que levantó el brazo derecho lentamente. Levantó el brazo derecho lentamente y con aquella voz extraordinaria que tenía y que lo convirtió en su época en el mejor tribuno de América Latina, señaló amenazante hacia Miraflores. E indicando a Miraflores dijo: el gobierno ha cazado una pelea con la oposición. Y esta guerra es a muerte. La oposición, nosotros aceptamos la pelea para luchar contra el gobierno hasta la muerte. La gente comenzó a gritar: púyalo, Jovito, púyalo, púyalo. Y se volvían a oír otra vez los gritos de libertad, libertad. Vinieron las elecciones, el gobierno fue aplastado. Las elecciones fueron desconocidas, Pérez Jiménez asumió la presidencia provisional del país y a Jovito lo llevaron a parlamentar a Capitolio. Y cuando Jovito fue a hablar con Vallenilla Lán, Jovito le dijo: Vallenilla, no vamos a asistir a la oposición, a la constituyente, vamos a declarar una huelga general y ustedes tendrán que entregar el poder. Vallenilla se limitó a decirle: Jovito, vuélvete mañana y vamos a seguir discutiendo eso. Jovito se fue a la salida, lo hicieron preso y lo metieron en un avión y fue a tener expulsado a Panamá.
así son las cosas.